Nuestra siguiente invitada es una amiguita mía de hace muchos años, se llama Laura Sierra. Ella es ingeniera de procesos de la universidad, magíster en microbiología de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en ingeniería de la Universidad de AFIT. Es la cofundadora, la socia fundadora de Astrolab Biotecnología, investigadora en biociencias de AFIT de la universidad. Esta es una spin-off que estamos trabajando desde hace algunos añitos en temas de microbiota y nutrición, que van a ver ahorita cuando ella también les cuente un poquito su historia. Va migrando a un tema de data y de cómo desde esa misma diversidad, lo conecto ahí un poquito también con Caro, nosotros empezamos a tener también datos de Latinoamérica, porque van a conocer que en el tema de microbiota, nutrición y todo lo que ella maneja e investiga, realmente no tenemos datos de nuestro contexto particular, tenemos datos de Europa, de Estados Unidos, de los lugares más desarrollados, pero no nuestros, y eso hace que no tengamos recomendaciones como propias para nuestra nutrición y como nuestra salud. Entonces, Lauris, no te quito más tiempo, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Saris, a Nodo y no está Chiqui por acá, pero bueno, me siento muy contenta de estar acá con todos. Como les decía Sara, pues yo voy a hablarles hoy de esos datos que nos guían hacia una nutrición de precisión. Espérense, no me funciona esto. Bueno, te la pasas, listo. Para acá. Ahí sí, súper, gracias. Bueno, yo pues no me voy a presentar, Saris me presentó muy bien. Quería empezar preguntándoles a ustedes, pues yo no sé ahora, todos los veo de pronto muy jóvenes, ¿cierto? Pero si les pregunto si les dan miedo los datos o si alguna vez han sentido miedo de enfrentarse a lo que son los lenguajes de programación y los datos, ¿quiénes levantan la mano? Bueno, poquitos, ¿cierto? O sea que veo que hay pues un buen… Yo sí, me sentí alguna vez así, ¿cierto? Me sentí, y pues aquí hay fotos reales mías, o sea, todas son caras que yo hacía cuando me hablaban de datos, o sea, dormida, no entendía, no sabía de qué me estaban hablando, y me pasó, sobre todo cuando llegué a mi primer semestre de ingeniería de procesos acá a la universidad. Yo pues escogí una carrera donde iba a poder estudiar más biotecnología, química, y pues creí que iba a ser para mí lo más difícil tal vez esas materias, pero llego y me enfrento a una que se llama programación de computadores, pues yo me imaginé algo así, me van a poner a trabajar como con unos equipos, no sé qué era, y me hablaron de MATLAB, y yo, MATLAB, yo ¿en qué universo paralelo estoy, cierto? Yo, ¿hasta qué carrera ingresé? Y fue, digamos, como una experiencia que fue creciendo dentro de mí, ¿cierto? Entonces, esto es primer semestre, pues pasé esa materia, pues digamos que de manera muy extraña. La otra materia más difícil fue dibujo técnico en ingeniería, no ni cálculo ni química, esas dos. Y fue algo que fui como pues evidenciando que era fundamental para el rol de un ingeniero y también para un rol de ingeniera que iba a cumplir yo, que era más en ciencias de la vida. Y bueno, digamos que me sentí feliz de haberlo pasado, pero es que no se acabó ahí, ¿cierto? Era como un camino que seguía creciendo en dificultad. Entonces me fui a estudiar una maestría en microbiología y yo decía, bueno, microbiología, nada que ver con lenguajes de programación. Y llegaron otros dos nuevos, o sea, llegó R, llegó BioPerl en su momento. En España, pues todos mis compañeros hablaban de bioinformática y yo decía, pero ¿por qué me persigue el manejo de los datos o de la informática? Y pues tuve que volverme a enfrentar a ellos. Ya digamos que la biotecnología había evolucionado a manejar altos volúmenes de datos, de secuencias genómicas, y pues tuve que empezar a aprender a trabajar con ellos, ¿cierto? Pero seguía como con una incomodidad y eso seguía apareciendo. Y listo, yo dije, bueno, ya, el doctorado, ahora sí me voy a enfocar en algo muy mío. Volví a Colombia, me gané una beca de MinCiencia, empecé a hacer el doctorado acá en ingeniería y toma de nuevo otra vez un lenguaje de programación, pero esta vez Python. Y ahora sí que era importante porque ya trabajaba entonces, como les decía, pues con genómica, transcriptómica, o sea, todo un tema donde yo podía como descifrar un sistema biológico. Pues ahorita hablaba Carolina pues de la ingeniería, ¿cierto? Y me parece, o sea, yo también soy muy orgullosa de ser ingeniera, pero digamos que la ingeniería se puede mezclar con mil cosas y yo soy una ingeniera microbióloga, pues a veces me digo así, porque realmente hoy en día muchas disciplinas se mezclan y es por este tema de los datos. Entonces yo, por más que me fuera a dedicar a los microorganismos, seguían apareciendo los lenguajes de programación. Y aquí sí fue donde yo me reconcilié, o sea, es como cuando uno empieza a ver un amigo con otra cara y yo empecé a ver los datos y los lenguajes de programación
con otros ojos, y yo, no, son mi mejor amigo, o sea, son realmente lo que necesito para hacer bien biotecnología. Y pues aprendí a utilizar R, aprendí a utilizar, pero digamos que aprendí ya como con unas ganas y una propiedad que ya van a entender por qué hoy en día hago lo que hacemos también mis otras socias y yo en Astrolab Biotecnología, y pues queremos ser como esa empresa que tiene un manejo de datos. Aquí no pasó nada con la pantalla, yo lo apagué, y es como mostrándoles también que pues esta historia con los datos míos pasó, pero cuando yo empecé mi doctorado tuve un momento en mi vida que yo vi así como negro, ¿cierto? Esto fue mi historia personal, y volví a Colombia, y en ese momento pues este personaje para mí que era, pues, era mi papá, era la persona más especial creo de mi vida, murió de un cáncer en 2 meses, y fue como un shock para mí, para mi familia, ¿cierto? Esto ocurrió hace 10 años, y yo pues ahí como que creo que uní varias cosas que me han ido marcando en mi vida. Entonces uno, pues toda mi pasión por la ciencia, la biología, la microbiología, la química y los datos ahora. Y segundo, el problema que tenemos tan grande en el mundo de enfermedades no transmisibles, ¿cierto? Y aquí se las pongo algunas. Mi papá fue víctima de una enfermedad no transmisible, pudo haberse evitado, murió muy joven, de 58 años, había una herencia familiar, existían hábitos tal vez no saludables, entonces podría estar perfectamente con nosotros si yo hubiera sabido cómo intervenir ante sus hábitos, ¿cierto? Las enfermedades no transmisibles son, pues aquí hay algunas, hay muchas más, pero pues el cáncer es una de ellas, la obesidad, la diabetes, y unas enfermedades inflamatorias crónicas, la depresión y la ansiedad, ¿cierto? Eso todo se origina de cómo tenemos nosotros nuestro estilo de vida. La alimentación, por supuesto, juega un rol ahí principal. Y ustedes todavía van a estar pensando, ¿esto qué tiene que ver con los datos? Pero ya van a ver cómo conectan. Lo grave de esto es que hoy nos estamos muriendo 71 personas, 71 de cada 100 personas en el mundo mueren por enfermedades no transmisibles, ¿cierto? Es una cifra increíblemente alta. Creemos que son las infecciosas, pues hoy vamos que cuando uno no sabe tanto de esto puede ser así. Y miren que en países como Colombia es aún más grave. Entonces estas son unas tablas que no voy a profundizar, pero son de la Organización Panamericana de la Salud. Y miren que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que es salud y bienestar, pues Colombia va como en una línea ahí estática, donde ni mejora ni empeora, pero no lo vamos a lograr, ¿cierto? Y muchos otros países del mundo tampoco, es decir, no hay un cambio sustancial en la sociedad en donde estemos cambiando esos hábitos y estemos previniendo enfermedades no transmisibles. Entonces se siguen muriendo personas jóvenes entre 30 y 70 años, como mi papá, de cáncer prematuro y de muchas otras cosas. Este es el Objetivo de Desarrollo Sostenible y tiene una meta muy concreta que es reducir en 1/3, pero como les acabo de mostrar, eso no lo vamos a lograr. Entonces ahí entramos nosotros, pues entramos mis socias y yo, digamos que yo como investigadora y digo, miren, yo conozco, hay una parte del cuerpo humano que no conocemos tanto y que en países como Colombia no conocemos, que es la microbiota intestinal, que son esas comunidades de microorganismos que hay en el intestino, le llamamos flora, se le dice microbiota, microbioma, pero es una capa biológica que no conocemos, ¿cierto? Y regula muchos procesos importantes y además tiene una particularidad y es que se puede modular por alimentación. Y entonces empieza a salir mucha evidencia científica de cómo los tejidos, digamos, enfermos tienen una huella microbiana, empezamos a ver que hay inflamación crónica en muchas personas que se da porque tú tienes disbiosis o un desbalance microbiano y empiezas a tener circulación de toxinas, y empezamos a ver pues como un montón de evidencia más de enfermedades no transmisibles asociadas a la microbiota. Entonces pues para mí fue como, sí, algo que fue igualmente creciendo en mí, como el amor por los datos, y dije, pues hay que hacer algo en Colombia y hay que ayudar a que conozcamos lo que se llama una huella digital de cada uno de nosotros. O sea, todos tenemos una microbiota dentro de nosotros que es única. 2 personas que están sentadas al lado solo comparten el 30%, así sean hermanos, gemelos, ¿cierto? Que no veo pues acá, pero así tengan un gemelo, no comparte sino el 34% de esos microorganismos o bichos, como les llamamos con cariño los que trabajamos en esta área, entre ustedes. Entonces es muy única, ¿cierto? Y eso entonces es también lo que nos ha llevado a un concepto hoy que se llama la medicina de precisión.
Dentro de esta existe la nutrición de precisión, y es que no sé si ustedes todos han visto hoy, por supuesto en TikTok y Instagram y todas las redes sociales, que hay un montón de tendencias de alimentación, entonces todo el mundo tiene que hacer ayunos, ¿cierto? O todo el mundo tiene que dejar los carbohidratos, o esto es absolutamente equivocado para nuestra biología. Cada vez nos damos cuenta que no hay una aproximación de un paciente promedio, que una talla para todos, eso es muy falso, o sea, nosotros tenemos algunas cosas en común, pero nuestra biología es una huella digital y tenemos que ir conociéndola. Entonces ahí entra, pues digamos, como lo que nosotros hacemos con Astrolab, y es poder llegar a esta aproximación de la medicina, que es una medicina 5P se le llama, es pues una medicina preventiva sobre todo, que nos va a evitar a que lleguemos a la enfermedad no transmisible y a que podamos tener entonces también unas personalizaciones. Es participatoria porque todos, ahorita les decía Sara, estamos creando una base de datos de todos, entonces todos, cada dato que yo ponga aporta a que pueda entender mejor cómo está el otro. Es de precisión porque vamos a capas muy profundas de la biología, y es predictiva porque entonces con algoritmos, con manejo pues digamos de esos datos, con analíticas y estadística nos permite predecir si una población está en riesgo, si una persona está en riesgo por una condición o no. Es muy poderosa. Y el microbioma es una de esas capas entonces que es bien importante diagnosticar. Nosotros, pues les acabo de explicar, o sea, el microbioma es un concepto que se considera biológico y biomédico, porque pues es biológico porque son puras células microbianas, pero es biomédico por el impacto tan grande que tiene en la salud, ¿cierto? Y aquí viene el tema donde conecta con los datos, y es que cómo leemos la microbiota, ¿cierto? La microbiota se lee a partir de análisis genético, o sea, ellos como son microorganismos, tienen genes, tienen ADN, entonces utilizamos tecnologías, biotecnología para leer ese ADN y salen unos volúmenes de datos inmensos, ¿cierto? Esos volúmenes de datos hay que trabajarlos con ciencia de datos, hay que utilizar lenguajes de programación, hay que utilizar estadística para poderlos descifrar. Es un área muy bonita que se llama la bioinformática o la biología computacional y tiene pues un gran futuro por todos los temas que les vengo mencionando. Y nosotros pues siempre decimos en Astrolab que la microbiota es un jardín, o sea, cada uno de nosotros tiene adentro un bosque o una selva amazónica, ¿cierto? ¿Cómo quisiéramos ver el Amazonas siempre? Súper diverso, ¿cierto? O sea, queremos ver que sea absolutamente verde, diverso, lleno de diferentes formas de vida. Igualita es la microbiota. Si la dejamos empobrecer, va a generar una poca resiliencia, una poca capacidad de responder a perturbaciones externas. Pero existe, digamos, como un problema, bueno, la microbiota tiene una ventaja, perdón, antes de contarles el problema, y es que se puede cambiar muy fácilmente. La genética es algo muy bonito que todos cada vez conocemos más, pero si ustedes les dicen, pues por ejemplo, yo en mi familia hay herencia de cáncer gástrico, o sea, uno se siente condenado a muerte, ¿cierto? Pero no es así, o sea, la genética es una parte, a veces es mucho menos del porcentaje que creemos que es, realmente lo que impacta es nuestro estilo de vida, y la microbiota es una de esas que se puede cambiar. Tú tienes hoy un microbioma desbalanceado, pero tú lo puedes cambiar con hábitos, con alimentación sobre todo, con estilo de vida, con manejo del estrés, con ejercicio, con, digamos, como tener una conexión con ambientes naturales y pues muchas otras cosas. Y estamos entonces viendo que hay un problema, y es que esas tecnologías como el diagnóstico del microbioma, la genética, no llegan a todos los países. Se quedan en países donde pues, hay un gran desarrollo de la biotecnología, pero entonces en Colombia, ¿qué? O sea, tenemos muchas enfermedades también, no transmisibles, mucha incidencia, más incidencia que en otros. ¿Qué hacemos? Estamos subdiagnosticados en esa salud metabólica. Y la nutrición de los colombianos también debe llegar a ser personalizada. De Latinoamérica tenemos que poner al alcance de todos esas herramientas. Para eso nacemos nosotros acá en EAFIT, somos Biomatest, es nuestro producto, pero Astrolab se llama la empresa. La universidad pues hoy en día le apuesta también a todos estos emprendimientos de base científica y nos sentimos pues muy apoyadas por EAFIT, pero realmente es una misión que tenemos las 4 socias de llevar esto a que haga mejor la vida de las personas, a que evite muertes, a que cree pues una vida más longeva y de bienestar para todos los colombianos. Un poquito como de nuestra historia, nacimos en 2020 con un proyecto de investigación, aquí en EAFIT nos aliamos con un laboratorio clínico local, hicimos también algunas investigaciones con otros laboratorios, con jóvenes investigadores en salud, y pues
la compañía realmente nació este año, pero se hizo un proceso de validación el año pasado. Este año salimos al aire, como decimos, o como en vivo, con un proyecto también de Confama muy grande, donde estamos midiendo pues una cohorte importante y sobre todo que ya ofrecemos Biomatest para toda la población colombiana, o sea, ya se puede mandar a cualquier parte de Colombia y pues ustedes se extrañarían de ver la gente que nos escribe, cada que nos ve en redes, nos escriben personas de Montería, de Boyacá, de Bogotá, de todas partes de Colombia, interesados en conocer cuál es su microbiota. Estamos trabajando entonces en hacer, bueno, el informe, entregamos un informe personalizado, como les decía, este informe se trabaja a partir de datos genómicos. Nosotros, cada paciente, la muestra la tomamos y se extrae ADN y ese ADN se convierte en un conjunto de datos y esos datos nos dicen esa persona cómo está en su intestino. Les entregamos un índice, convertimos todo eso a números y les entregamos, pues digamos, como unas indicaciones de qué tan bien o mal está esa huella digital. Tiene pues como diferentes secciones de información, pero digamos que nuestro gran, y para lo que yo quería venir hoy a contarles pues sobre todo en temas de datos es que tenemos una gran misión y es poder diagnosticar a todo Colombia, empezando por ahí, pero queremos que sea todo Latinoamérica, ese microbioma intestinal. ¿Por qué? Porque hoy en día, ahorita también Sara les dijo en la introducción, pero nosotros por ejemplo en todos los temas nutricionales nos comparamos con o los índices de consumo diario deberían ser acotados a lo que necesitamos nosotros, pero no hay la suficiente inversión, no hay el suficiente volumen de datos para que sepamos exactamente cuánto hierro necesitamos los colombianos, cuánto magnesio y pues peor aún con la microbiota, o sea, no sabemos cómo estamos, digamos, en términos como de esa composición, porque siempre nos comparamos con otras bases de datos, con las del Reino Unido, con las de Francia, con las de Estados Unidos, que son pues muy potentes en estos temas de levantamiento de datos poblacionales. Y eso, escuchen charlas por allí y se van a dar cuenta que ellos mismos dicen que no debería ser así, que no los copiemos, que hagamos algo por levantar nuestras propias bases de datos. Pues nosotros queremos hacerlo con microbioma, ¿cierto? Esas bases de datos poblacionales son supremamente importantes aquí les muestro solo algunos puntos ya muy desde el entorno bioinformático y es, primero nos ayudarían estos pues de la FDA en Estados Unidos, que es esa agencia que regula todo lo que uno hace en salud y alimentación, y ellos dicen que esas bases de datos nos ayudarían a ser mucho más, pues como decíamos, participativos, que cualquier persona que se diagnostique luego pueda compararse con toda la población. Además, podríamos compartir esos recursos bioinformáticos, o sea, podríamos empezar a tener una nube donde yo este algoritmo lo uso para este tipo de variantes o lo uso para el microbioma, no, ¿cierto? O sea, podría ser como un tema colaborativo y además crearía también una serie de estándares que también es muy importante en nutrición personalizada porque hoy no tenemos como un referente, como si existe, digamos, en la química sanguínea. A mí me leen la glucosa y yo sé que debe estar por debajo de 100, pero el microbioma tenemos cómo interpretarlo, pero no hay todavía estándares, entonces es importante crearlos también a partir de esas bases de datos poblacionales. Y ocurren cosas pues para mí tan bonitas como esto, y es que uno con los datos puede darse cuenta de tendencias. Entonces miren que esta gráfica lo que muestra es la edad, acá en este eje, y la diversidad microbiana que tiene el intestino, y si ustedes ven de los 0 a los 2 años, pues los bebés apenas están formando su microbiota, ¿cierto? Hasta que tenemos 2 años no tenemos un microbioma maduro o digamos que puede responder a todas las perturbaciones alimentarias que le estamos pues dando y realmente es ahí cuando se empieza a estabilizar y se vuelve una microbiota parecida a la de un adulto, ¿cierto? No significa que no podamos diagnosticar un niño, pero se miden otros indicadores distintos a los que medimos en un adulto, entonces solo se ven estas tendencias cuando uno computa todos estos datos juntos. Otra cosa que vemos es que las poblaciones cambian, entonces ustedes ven el puntico azul, son americanos, los verdes son nativos americanos, indígenas, y los rojos son personas de Malawi, africanos, es decir, cada población tiene como una diversidad diferente en su microbioma. Pues, ¿cuál es la colombiana? Hay algunos estudios, hay unos centros de investigación en la ciudad que hacen investigación en este tema, pero necesitamos más datos porque es relativamente variable, entonces necesitamos más datos. Otra cosa también que vemos con los datos estos son grupos de bacterias y ustedes ven que también a medida que envejecemos el microbioma va perdiendo
como diversidad, ¿cierto? Es decir, que también hay un biomarcador ahí o como una señal de envejecimiento. Entonces también si lo intervenimos, de pronto por eso podemos aportar una vida más longeva y de mayor bienestar a todos. Pero vuelvo y digo, solo se ven a partir de los datos. Otras cosas interesantes y es, pues hay mucha evidencia de que los niños que nacen por cesárea se pierden como ese primer microbioma del parto natural, ¿cierto? Que sale pues como por el canal vaginal de la mamá. Si realmente eso ocurre, no es que también el niño esté condenado a no tener un microbioma sano. Realmente lo que importa acá es como esa curva, esas curvas que se van formando y evitar el uso de antibióticos en lo posible, a no ser que haya pues una infección o algo, digamos como que lo obligue. Pero vuelvo y digo, los datos y tomar datos longitudinales, masivos, nos ayudan a tener esas correlaciones, nos ayudan a tener estas estadísticas, a ver qué sirve, qué no. Entonces por eso yo pues digamos que con la ciencia del microbioma logré juntar dos cosas que considero realmente maravillosas, el poder de los datos y la microbiología. Podemos ver también este tipo de cosas, esto es de una investigación propia de una de mis socias y es ya microorganismos cultivables de mujeres de Antioquia que están en embarazo y en periodo de lactancia, qué composición tiene, digamos como esa microbiota con una función específica que estábamos buscando. Y bueno, o sea, queremos seguir en esta búsqueda de los datos del microbioma de Colombia, pero queremos también pues, contar algunos retos que existen con esos datos. Primero, necesitamos datos que sean precisos, replicables y que se puedan interpretar, ¿cierto? Es decir, tenemos como que tener, como les decía yo, algunos estándares que las pruebas realmente las colectemos bajo los mismos parámetros. Debemos promover unas rutas al mercado eficientes, es decir, o sea, muchos de los que trabajamos en datos debemos poder ofrecer esto a la población, o sea, que se puedan vender como pruebas o como que la gente pueda usarlas también en su día a día, que no sean solamente como investigación, sino que nos sirvan para mejorar nuestros hábitos. Promover ese desarrollo de estándares de calidad, como ya les he dicho, describir esa regulación de los datos de secuenciación de nueva generación, y sobre todo ese último que ven ahí, que es mejorar la accesibilidad, porque pues, todavía son costosas las pruebas, todavía el análisis es costoso, pero entonces no lo vemos es como hacer solo por investigación, sino que se vuelva accesible para todas las personas que se lo quieran hacer. Y nosotros pues por último siempre promovemos mucho, digamos como todo este uso de los datos para poder hacer emprendimientos de base científica, ¿cierto? EAFIT, pues yo cuento esta experiencia acá y es que nosotros éramos 4 investigadoras, trabajábamos realmente descubriendo, siempre existió en mí sobre todo un deseo grande de hacer ciencia aplicada, ¿cierto? Y la ingeniería, ahí sí la defiendo como esa visión súper bonita de hacer ciencia rigurosa, pero con propósito social, que les sirva a las personas, ¿cierto? Que no la dejemos encerrada en un laboratorio. Entonces, una universidad como estas, y ojalá muchas también en el país, pues como que lo adopten, es una universidad que te permite hacer investigación translacional, es decir, utilizar sus recursos y apoyo de otras cosas que uno no sabe como científico para llevar eso al mercado. Entonces, hoy en día nosotros usamos los laboratorios que se usan para investigación en EAFIT para hacer biomatest y para operar Astrolab. También nos prestan sus capacidades de investigación y desarrollo, utilizamos Apolo, el centro de computación, para correr esos datos genómicos y poder encontrar cuáles son las bacterias que hay. También utilizamos capacidades de secuenciación, que en este momento hay, cuando se nos quedan cortas utilizamos otras por fuera, pero pues existe un montón de capacidad en la ciudad que tenemos es que poner en acción de la sociedad, ¿cierto? Por eso nació Astrolab, porque se creó ese entorno favorable, ¿cierto? Esta es nuestra compañía, buscamos entonces hacer la microbiota es un microcosmos y se están preguntando por qué se llama Astrolab, es porque es un microcosmos que queremos descifrar y eso es lo que nos mueve pues todos los días y queremos descifrarlo en todo Colombia con biomatest, usando datos masivos de secuenciación y llevar, digamos, como esa información útil a la sociedad. Entonces es invitarlos a que cultiven esa visión del mundo de ciencia aplicada, de hacer investigación translacional, de usar el poder de los datos para mejorar la vida de las personas y que sepan que existe esta relación con la biología, con la biotecnología para poder ofrecer unas mejores herramientas de salud personalizada en Colombia. Esos son mis datos, lo que quieran les respondo preguntas aquí o después. Mil gracias. Gracias. Lauri, antes de que te vayas, ¿por qué para ti el futuro es análogo?
Sara. No, yo creo que el futuro sin duda es pues análogo y digital, o sea, Pero es análogo, ¿por qué? a ver, yo creo que en los datos análogos está la clave, o sea, está como la base, realmente. O sea, en lo análogo es lo que tiene la sustancia, ¿cierto? O sea, lo que no podemos llegar hasta ese nivel como tan básico de lo análogo, pues digamos que no tiene un sustento. Entonces lo diría es que es como por rigor. El futuro es análogo porque tiene que ser riguroso. Tiene que ser riguroso. Perfecto. Como volver a lo real, de la Como esencia. tener ese sustento real, exacto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Lauri, por Gracias, acompañarnos. Alice. Mira, tienes 2 preguntas allí. Claro. Tenemos micrófono. Míralas en toda la mitad atrás, Steve. Ahí te escuchamos. Buenas tardes, Laura. Hola, ¿cómo ¿Tú estás? qué opinas sobre la alimentación keto? La alimentación keto, bueno, como te decía, realmente pues nosotros no somos en Astrolab pues ni de la parte clínica, pues te respondo es como desde la parte biológica. Realmente ninguna de esas dietas que es como tan generalizada es buena. Lo que yo te recomendaría es si quieres adoptar una dieta keto, lo mejor es primero conocerse primero, o sea, conocer cómo está tu microbiota, conocer cómo está tu química sanguínea, cómo te sientes, ¿cierto? Y realmente si esas cosas están bien, no vale la pena cambiar tus hábitos, ¿cierto? O sea, los hábitos se cambian cuando hay una perturbación, que ese es el error que hace la medicina hoy en día, muchas de estas como modas de medicina o nutrición, y es que a todo el mundo le sirve y realmente no es así. Eres una huella tuya propia, entonces primero diagnosticarse y luego sí adoptar de pronto algunas de estas tendencias si es que te sirven para esa necesidad. ¿Listo? Sí, otra pregunta. Buenos días. Al equipo de trabajo de Saban le interesó mucho la charla y cómo podemos hacer, cómo ingresa uno al mundo del health tech, qué certificaciones se necesitan, porque sé, por ejemplo, si se está recolectando información en Estados Unidos de carácter médico, hay que tener HIPAA compliance para poder manipular ese tipo de data o permitir que de pronto un laboratorio le permita recolectar a uno ese tipo de información para poder estructurarla, poner en una base de datos, de pronto Súper. incluso tirárselo a un modelo de aprendizaje. Listo. En Colombia, ¿qué tipo de certificaciones o qué tipo de requisitos se tienen que tener para poder entrar a esa industria? Bueno, súper tu pregunta. Pues mira, nosotros hemos sido muy juiciosas con pedir autorización de los usuarios. O sea, en Colombia no está muy regulado todavía, empiezo a decirte. Nosotros sí hemos sido muy juiciosas con buscar, pues obviamente operar desde todo lo legal. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, un kit de toma de muestras en casa, si tú vas a tomar muestras de un paciente, el INVIMA, pues ahí certifica solo como el dispositivo médico, ¿cierto? Pero eso es secundario, porque lo que tú estás haciendo es obtener datos desde la muestra, eso el INVIMA no lo certifica. Ahí es que tú le pidas autorización al paciente, que la persona te autorice el uso de sus datos, entonces se vuelve un tema más de política de datos de la empresa. Nos hemos asesorado pues con firmas de abogados que conocen bien el tema, si quieres ahí te dejo mis contactos ahorita y podemos hablar más, pero la empresa debe tener una política de datos, de tratamiento de datos, debes autorizar el uso de datos anónimos de cada paciente, porque para hacer entonces esas predicciones luego tienes que anonimizar los datos, ¿cierto? O sea, tiene que ser con los datos anónimos. Y sobre todo cuando son temas más de investigación, consentimientos informados. También pedimos aprobación de un comité de ética para todo. O sea, cuando es humanos es bueno tener un comité de ética que te diga que no estás haciendo ningún daño sobre esa población, ¿cierto? Entonces, muy cuidadoso, sobre todo como con la persona con la que vas a colectar sus datos y eso. En Colombia tenemos de pronto algún tipo de fondos que respalden este tipo de iniciativas en el sentido de que todo debe tener una contraprestación. Si uno quiere obtener una muestra de data, por ejemplo, de una persona o una muestra, debe haber algo que está recibiendo la persona a cambio. Puede ser de pronto información que sea necesario para un estudio clínico que tenga, de pronto para un proceso médico, lo cual requiere obviamente contenedores, transporte, etcétera, un montón de infraestructura que va detrás de eso que tiene un costo. ¿Hay algún fondo que tenga el gobierno o fondos privados que patrocinen este tipo de iniciativas? Porque desde un punto de vista de contraprestación, como te presto el servicio gratis,
y te doy la información que requieres para tu examen médico. O sea, la parte difícil ahí la veo como el capital necesario para poder hacerlo a gran escala, como montar toldos afuera de pronto, no sé, centros comerciales como hacen en Estados Unidos cuando están haciendo vacunas, que uno se podía vacunar en el drive-thru de McDonald's y era gratuito. Hacer ese tipo de actividades tiene sus costos. ¿Tenemos algún tipo de fundación, no sé, fondo de capital nacional o privado que esté trabajando en esa área? Si tú lo encuentras, me lo dices, porque yo no lo puedo encontrar, o sea, estamos en la búsqueda, claro. No, por eso fundamos Astrolab, porque queremos levantar, o sea, nos toca hacer el esfuerzo particular, ¿cierto? Súper interesante. No lo hay, ojalá, por eso Inglaterra, Estados Unidos lo tienen, porque hay fondos de capital de riesgo, pero lo que te quiero mostrar es que no es imposible, o sea, se puede hacer y el volumen se va ganando día a día con cortes de 100, 200, 300, o sea, se pueden hacer y hoy lo que sí vemos es mucho interés de las empresas, del sector salud en apoyar estas iniciativas, como nosotros, o sea, que si ustedes salen como un centro, una empresa, un fondo que quiere pues colectar datos a través de X prueba, probablemente van a encontrar aliados, más que financiadores, aliados interesados, que pueden financiar parte, que pueden comprar un producto, un servicio. Ok, súper. Listo. Muchas gracias. Gracias. Por aquí hay una última preguntita, adelante, Tiber. Voy. Hola, me llamo Stephanie. Hola, Te Stephanie. cuento que yo soy coordinadora del semillero de Biomat de la universidad. Súper. Entonces me llamó mucho la atención y quedé con una duda de, pues ya que mencionaban el tema de los datos, ¿cómo se toman esos datos? O sea, tienen que acceder a las, pues o sea, no pueden tomar cosas tipo OCT, pero en otras partes del cuerpo. Pues súper buena la pregunta, Stephanie, o sea, depende de lo que tú quieras medir de la biología. O sea, hoy en día todos estos dispositivos te toman muchos datos, hoy hay muchos digitales, pero hay otras cosas que ya son el ADN, que si tienes que tomar una muestra biológica del paciente, ¿cierto? De tejidos, fluidos, o sea, que tienes que acceder como al tejido del paciente. Hoy no hay en el mundo una tecnología que nos permita leer el ADN así como con óptica o con un dispositivo, pues un wearable, un usable. Hay que acceder a la muestra biológica, ¿listo? El ADN y los metabolitos también, o sea, la química. Aunque por ahí pues hay algunos, el oxígeno sí se mide así, o sea, depende de la variable biológica que quieras buscan medir. cambiar el rumbo de su vida profesional. Para Ya. ellos y para todos. Gracias. Llegó Muchísimas un gracias, Laura, por acompañarnos. Muchas gracias a todos.